la accesibilidad se entiende como el hecho de lograr que el producto o servicio sea utilizado por el mayor número de personas posible. En la práctica esto significa que se busca que todas las personas que tienen alguna discapacidad puedan ocuparlo. Generalmente cuando nos referimos a accesibilidad se refiere a eso. Y esto significa que una persona con discapacidad visual, por ejemplo, que ocupa un lector de pantalla, pueda leer todos los contenidos que aparecen en la pantalla, que se pueda ocupar con el teclado, que exista un alto contraste, por ejemplo, para las personas que tienen baja visión, o que se pueda adaptar el tamaño de letra, en general, cosas de ese estilo. Y también hay una leve diferencia, pero también una conexión entre la accesibilidad y la usabilidad, porque se supone que la usabilidad se trata de qué tan efectivos, eficientes y satisfactorios de usar son los diseños. Entonces, para una persona con discapacidad, si algo no es accesible, automáticamente el diseño ya no es efectivo, ni es satisfactorio, ni eficiente de ocupar, por lo tanto también se termina convirtiendo en una aplicación inaccesible. Y bueno, esto generalmente se tiende a ignorar o simplemente en la experiencia de usuario no se considera la accesibilidad como pilar fundamental, sino que está más orientada al diseño. Y como, bueno, como beneficio, primero puedes llegar a más personas. Yo, por ejemplo, cuando estoy con amigos, siempre les comento, tal aplicación es más accesible y generalmente si es más accesible y es una aplicación que tenemos que ocupar en grupo, vamos para allá. Entonces, eso automáticamente te permite llegar a un grupo mayor de personas. Y también, en el caso de la web, mejora el HTML semántico, por lo tanto, mejora el SEO. Y esto es porque Google, a través de las etiquetas HTML bien ocupadas, puede entender mejor la página y, por lo tanto, te va a rankear más alto. Google también rankea por ese tipo de cosas. También, obviamente, mejora la imagen pública, te hace ver como una empresa más inclusiva que se preocupa por todos sus usuarios. Y también mejora la usabilidad en dispositivos móviles con ciertos controles nativos y también se percibe una mejora en la velocidad cuando existen conexiones de baja velocidad. Y como último beneficio, que tampoco es tan beneficio, que te permite cumplir obligaciones legales, y que por ejemplo en Estados Unidos existe la ley ADA, que es la ley de accesibilidad para personas con discapacidades, y en Europa existe también la ley de accesibilidad que obliga a todos los países de la Unión Europea a que, por ejemplo, los sitios de comercio electrónico, todos los sitios web de servicios públicos del Estado, los posts de pago, por ejemplo, todo eso sea accesible. De hecho, estamos en el año en el que todo eso se tiene que cumplir. Todos los países que se suscribieron, o sea, que están en la Unión Europea, tienen que hasta el 2022 publicar la normativa que exija esto. Y bueno, ¿cómo lo haces para? Es una pregunta muy frecuente que me hacen para todo. En este contexto, ¿cómo lo hago, por ejemplo, para ocupar el computador? Eh, Ocupo un lector de pantalla y esto me sirve para eh, representar lo que aparece en la pantalla mediante un sintetizador de voz o una línea braille. Pero en mi caso particular, yo ocupo solo el sintetizador de voz y con eso me siento más cómodo. Y bueno, como los lectores de pantalla más comunes son el NVDA, que es para Windows, que es el que uso yo, en mi opinión es el que es más avanzado. Para Android existe Talkback. Y para iOS, iPhone, o sea, iPad, Mac, WatchOS, todo eso existe VoiceOver. VoiceOver es como el estándar de Apple para todos sus productos. Y bueno, acá hay un caso que, como les comentaba, sobre la ley ADA, donde un chico de Estados Unidos demandó a Domino's Pizza diciendo que él no podía solicitar la pizza por el sitio web y la ley lo amparaba porque la ley, bueno, es antigua, pero establece que todos los servicios de alojamiento público, como le llaman, los locales, y los servicios que prestan deben ser accesibles a todas las personas. Por lo tanto, él se amparó en que si él pedía una pizza para llevar, él no podía acceder a ese servicio en el local porque nunca pudo pedir la pizza. Y bueno, Domino's optó por ir a juicio
en vez de simplemente cumplir las pautas de WSAG 2.0, que es lo que se pide en la demanda, que ya lo vamos a ver. Y bueno, fueron muchos años de litigio hasta que finalmente les ganó. Entonces, ¿qué son las pautas de accesibilidad WCAG 2.1? Básicamente son directrices que establece la W3C, que buscan que todo el contenido sea, tenga los 4 pilares fundamentales, que sea perceptible, operable, comprensible y robusto. Entre lo perceptible, podemos decir, por ejemplo, que las fotos tengan texto alternativo. El del texto alternativo es un atributo HTML o bueno, en aplicaciones nativas también es un atributo de un control que le indica a los lectores de pantalla de qué se trata ese control o esa imagen. Pero no lo ven las personas en las pantallas, las personas que ven. Entonces es importante darle descripciones a las imágenes. Otras cosas incluyen, por ejemplo, crear contenido que se pueda ver de distintas maneras. Por ejemplo, un gráfico que se pueda navegar con el teclado y ir descubriendo qué contiene ese gráfico. Otras cosas, por ejemplo, en el apartado de operabilidad, lo más importante es hacer que toda la funcionalidad de la aplicación se pueda hacer con el teclado. Y bueno, también se puede ayudar a los usuarios a encontrar el contenido más fácil o hacer que al utilizar el teclado sea más fácil también, porque puede ser también que sea fácil, o sea, que se pueda ocupar con el teclado, pero que no sea amigable. Bueno, también el texto tiene que ser comprensible en la parte de comprensible, y en lo que se refiere a robustez, se busca que el software sea compatible con todos los lectores de pantalla, por ejemplo, o en general con cualquier tipo de herramienta de usuario que ocupe las personas con discapacidad. Y esto, por ejemplo, está relacionado con que hay gran variedad de lectores de pantallas y no todos se comportan igual. Estos deberían comportarse igual. En general sí sucede así, porque el estándar ARIA, que ya lo vamos a ver, establece ciertos comportamientos que todos los lectores de pantalla tratan de adherirse, pero a veces no sucede eso. Y bueno, acá hay errores más comunes, que bueno, son el bajo contraste. Generalmente no existe eso. La falta de texto alternativo, los links vacíos, y esto es cuando, por ejemplo, ponemos un link que tiene un icono, pero no hay ninguna etiqueta que le diga a un lector de pantalla de qué se trata ese link. Por ejemplo, se pone un link del logo de Facebook, pero no decimos que es compartir en Facebook o que es nuestro Facebook. Entonces, el lector de pantalla no tiene cómo saber de qué se trata ese link. Y lo mismo para los botones. Pasa mucho, por ejemplo, un botón con un icono más, que es para agregar algo, pero el lector de pantalla no sabe qué es ese icono, entonces no tiene cómo leerle al usuario una descripción de ese botón. Y también los missing from labels, que son cuando uno pone los labels cada input, y es importante porque el lector de pantalla lo va a leer con un cierto orden. Por ejemplo, primero va a leer el label y después va a leer el placeholder, si es que tiene placeholder. Y bueno, si no tiene, todos estos comportamientos se pueden forzar con ARIA y ARIA labels y otros atributos que luego ya voy a dar ejemplos. Y otra cosa que generalmente se ignora mucho es el idioma del HTML. Y esto causa un efecto que, por ejemplo, si establecemos el idioma del HTML en inglés, los lectores de pantalla van a intuir que se trata de una página en inglés y van a empezar a pronunciar todo el contenido en inglés. Entonces, por ejemplo, muchas veces pasa que alguien copia y pega un documento HTML que tiene el idioma inglés, pero todo está en español. Entonces, el lector de pantalla empieza a pronunciar como las palabras en español, pero con pronunciación en inglés. Y bueno, como tips para evitarlo, es añadir texto alternativo a las imágenes.
siempre. Etiquetar los controles, esto es a lo que me refería, los formularios, por ejemplo, poner los labels correctamente, a los botones que tienen iconos, también poner los area labels, lo mismo que a los links, y asegurarse de que todo se puede hacer con el teclado. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, introduciendo elementos que no tienen, que no se pueden tabular con el tabulador de forma nativa, añadiéndoles un atributo que se llama tabIndex, que puede tener en general dos atributos, que es el -1, que significa que es un elemento enfocable, pero que no va a ser enfocable con el tabulador, y el 0 significa que va a estar en el orden de tabulación. Después puede ser el 1, 2, 3, 4, pero si definimos un orden en específico, vamos a alterar el orden del documento. Y bueno, también proporcionar textos legibles que ayuden a la interacción. Y estos pueden ser textos de ayuda, por ejemplo, en un combo box de autocompletado, poner un texto de ayuda que indique que cuando está escribiendo van a aparecer sugerencias en la pantalla, entonces que pueda apretar la flecha abajo, por ejemplo, para ir a ver esas sugerencias. Sería un tipo de ayuda que podría ayudar, o sea, que podría servir. Y como herramientas útiles, podemos usar Accessibility Insights, que es una extensión de Microsoft para los navegadores, tiene para iOS, Android y bueno, también para web, y que te da pautas y te va diciendo, te analiza el contenido y te va diciendo cómo podrías arreglar ciertas cosas. También está Tota A11i, que A11i es como la abreviatura de Accessibility, con CK8S, es decir, Kubernetes. Y esto lo que hace es que es un script HTML que uno puede inyectar en desarrollo, y en el mismo HTML de la misma página, cuando uno esté viéndola, van a ir apareciendo sugerencias también encima de eso. Y otra cosa muy útil es el Axe-Core, que es un engine que sirve para hacer pruebas de accesibilidad. Entonces, esto es súper útil, por ejemplo, para ponerlo en un GitHub Action, por ejemplo, para que no se pueda emerger ningún PR que tenga algún cumplimiento mínimo de accesibilidad, por ejemplo. Y este Axe-Core también tiene una extensión para VS Code que que te va haciendo un linter, y en el mismo momento cuando estás programando te va corrigiendo, por ejemplo, los archivos HTML, los view components en Angular igual funciona en React, te va sugiriendo, por ejemplo, si ve que pones una imagen y no tiene el texto alternativo, te va a decir, oye, ponle texto alternativo a esa imagen, no tiene nada. Y como dos extras, puede ser Headless UI, que son librerías de componentes de estas de Tailwind, que son sin estilo, pero son 100% accesibles, entonces te permiten adaptar al sistema de diseño personal propio, pero a la vez manteniendo una accesibilidad sin necesidad de preocuparse de ello. En estos casos, por ejemplo, en un modal, que ya voy a dar un ejemplo de un modal, se necesita que cuando apretes el botón se enfoque ese modal para que el lector de pantalla pueda leer que efectivamente se abrió un modal, y por ejemplo se espera que al apretar escape ese modal se cierre y se devuelva al mismo botón que abrió el modal, porque a veces pasa que aprieta escape y se devuelve a cualquier parte de la página, entonces se pierde el lugar de donde se estaba interactuando hasta antes de que se abriera ese modal, por ejemplo. Entonces todos esos comportamientos ya vienen listos con todos los atributos seteados correctamente, y te asegura, o sea, ocupar ese tipo de cosas es súper útil porque te desliga de tener que reinventar la rueda. Así que eso, ahora les quiero mostrar un ejemplo de cómo podríamos ocupar ciertos atributos ARIA, ocupar labels, por ejemplo, y hice un pequeño ejemplo de cómo hacer un modal, para que entiendan más o menos cómo se tiene que administrar el foco y todo eso. Así que les voy a compartir audio, pero se va a volver o sea, va a sonar el lector, así que cualquier cosa me dicen y lo podemos ir parando. Bueno, si tienen cualquier duda, pueden ir preguntando. La idea es que puedan resolver todas sus dudas.
Ya, bueno, acá está. No sé si se escucha. Voy a bajar la Velocidad velocidad. 40. Velocidad 35. ¿Termina ahí? Ejemplos personal. Microsoft Edge. ¿Se ve bien? Sí, ahora estamos viendo como el navegador y como este debería ser el título, Open Modal y plátanos. Enlace plátanos. Visitado Ujú. botón Open Modal. Encabezado nivel 1. Este Ya, debería. ese, por ejemplo, es un H1 y si se, no sé si escuchan, Encabezado dice, nivel 1. Este debería ser el título. el lector dice como es un encabezado nivel 1 y acá, Botón por Open Modal. ejemplo, hay un botón, bueno, ahí debería haberle cambiado el idioma, pero es Open Modal y, por ejemplo, si yo lo aprieto, Título del modal. Encabezado nivel 2. me dice título del modal, que ya les voy a mostrar cómo dice eso, y lo enfocó directamente, porque a veces pasa que no se enfoca. Por ejemplo, yo aprieto el modal, pero el lector no me dice que se abrió ningún modal y tampoco me dice qué está pasando, y a Encabezado. veces, por ejemplo, los modales se abren abajo al final de la página y el usuario tiene que estar buscando qué se abrió y todo eso. El foco funciona. Por ejemplo, si yo ahora aprieto escape, Botón Open Modal. el foco se devuelve al mismo botón, el botón que abrió el modal. Entonces, ¿cómo es esto? Controles de ejemplos. Accesibilidad.html. Voy a parar el lector para que no se vuelvan. Controles de reunión. Ya. Bueno, acá puse algunas. eh, puse el playground de Tailwind. Y acá, por ejemplo, están los H1 y está el botón. Si se fijan, estoy ocupando los elementos nativos de HTML, por ejemplo, el button. Y cuando este botón se presiona, se va a enfocar este tip de acá. Y la gracia de este div tiene dos particularidades. Una, que tiene el rock dialog, y esto le va a decir al lector de pantalla que es un modal, y además tiene un tab index es igual a -1. Esto significa que es un control enfocable, pero que al presionar el tabulador no lo va a enfocar por defecto, sino que lo podemos enfocar a través de JavaScript, por ejemplo. Y bueno, aquí ocupé el area label y le puse título del modal, que fue lo que fue lo primero que dijo el lector cuando yo apreté el botoncito para abrir el modal. Eh, entonces, ¿cómo es eso? Acá abajo puse un pequeño script. Eh, si se fijan acá obtengo los botones, porque lo hice de esta manera sin un framework para que se entienda que como que el framework da lo mismo, sino que en cada framework se puede hacer de distintas maneras. Y bueno, entonces acá cuando escuchamos el evento del clic, abrimos el modal y lo primero que hacemos es enfocar el modal container. ¿Qué pasa si no lo enfocamos? El lector se va a quedar donde mismo, después lo podemos ver, y el usuario no va a saber que se abrió un modal, no va a saber no sabe que pasó algo. Y lo mismo, acá cuando cerramos, cuando apretamos, por ejemplo, el botón de cerrar, esperamos que el foco se vaya al botón que abrió el modal. A veces pasa, en muchos casos, que el foco se va al principio de la página. Entonces, por ejemplo, si un usuario está viendo una lista de productos, por ejemplo, en Corner Shop, uno está viendo un montón de productos y por cada producto hay un modal. Entonces, uno aprieta el modal y después uno lo cierra, y si el modal se va para arriba, uno pierde el producto en el que estaba mirando y tienes que empezar a ver toda la lista de productos y ver en qué producto habías quedado y continuar. En cambio, si el botón se devuelve justo al producto donde había abierto el modal, es mucho más fácil porque así puedes continuar sin tener que volver a buscar en qué producto habías quedado cuando abriste el modal. Y eso. Y bueno, acá hay un keydown, que es que si aprietas escape, se cierre el modal también y bueno, también siempre vuelva al botón que lo abrió. Y otra cosa que también les quería mostrar es cómo ocupar ciertas, los roles, por ejemplo, para que vayan viendo qué es lo que sucede. Por ejemplo, acá hay un H1. Yo lo que podría hacer es que esto siga siendo un H1, pero yo puedo, por ejemplo, ponerle que va a ser un encabezado, el rol. Ay, chuta. Un heading.
y que el nivel del encabezado va a ser, por ejemplo, el 3. Entonces, ahora, a pesar de que sea un H1, estamos forzando a que el lector de pantalla diga que es un encabezado de nivel 3, a pesar de que sea un H1. Y entonces, por ejemplo, acá podemos poner un lib en vez de un H1. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo pasa con un montón de otras cosas. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos acá este botón que abre modal, nosotros podríamos cambiarlo por un div, que no se recomienda, pero no se cambió, no sé por qué el cursor abajo. Ya. Ahí está el div. Y ahora, ¿qué va a pasar con esto? El lector no va a leer ni que es un botón, ni que se puede hacer clic, y tampoco ahora se puede navegar con el tabulador, por el botón. Cuando yo apriete el tab, no lo va a recorrer. De hecho, miren, si acá lo refresco, el tab se salta el botón. No sé si se ve el foco. Sí, sí, se ve. Sí, abajo Sí, sí, sí. plátanos. Bueno, No hay foco. Entonces, claro, entonces solo el foco solo queda en plátanos, pero no en el botón. Entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? Podemos ponerle acá el div, podemos ponerle, por ejemplo, un rol, que sea button, y luego podemos hacer el tab index que sea 0. Entonces, ahora sí debería funcionar. escribiste No gbutton funcionó, me equivoqué, sí. en el rol. Sí. Sí. Chuta. Ahí sí. Buena. Ahí se fija, ahí sí lo enfoca. Bueno, ahora aparece de otro lado, pero ahí sí lo enfoca el tabulador. Pero algo sucedió. Le cambiaste el ID, creo. Dice modal Dutch div. ¿En serio? ¿No? Chuta, el cursor. Ahí sí. Bueno, gracias. Y eso. Entonces, ese tipo de cosas, se lo voy a compartir audio de nuevo para que vean. Voy a bajar la velocidad. Velocidad 40, velocidad 30. Como dato freak, Ejemplos, menor que yo ocupo menor caleta la indentación, me sirve mucho. Y ocupo unos tonos que a medida que más a la derecha te mueves, más suena. Por ejemplo, menor que spam, menor que barra, menor que body en blanco. dejen que hacen un sonido. Modo de voz desactivado. Modo de voz pedidos. Modo de voz desactivado. Modo de menor que barra de mayor. Menor que modal con Ahí no hace ningún cambio porque no hay un cambio de indentación. menor que divide igual. Acá. Menor que body mayor que. Modo de voz desactivado. Qué buena. No sé Modo por de qué. No menor sé que cuándo desactivo la voz, pero menor que H2 class. ahí va cambiando. Menor que H2. Entonces, Espacio. bueno, acá hay un Menor que el menor que H1, el H1 que había cambiado. controles de reunión de ejemplos personal. Si vamos acá, Encabezado nivel 3. Este debería ser el título. ven que ahora dice encabezado nivel 3. A ver, lo forzamos. Y por ejemplo, acá el de Ejemplos, plátanos, menor que divide igual, menor que script mayor, menor que barra div 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 mayor, clase igual generalmente lo BM ocupo wake, más rápido. menor que div clase igual, menor que div clase menor que div menor que barra div mayor, menor que script mayor que, Windows menor que A ver, voy a desactivar esto. control, Ya, eso. Así. Acá puedo ponerle, por ejemplo, rol, igual. Si le pongo button, ahora en vez de leerme enlace, me va a leer botón, como plátanos botón, en vez de enlace plátanos. Y esto, por ejemplo, es súper importante porque los botones indican que es una acción. Por ejemplo, la acción de enviar un formulario, o la acción de abrir un modal, o la acción de cancelar, pero un link, un anchor, significa que vas a ir a otra página. Entonces eso también es como bien importante. Por eso que en los formularios generalmente se ocupan botones, por ejemplo, para hacer el submit, pero no se ocupa un link para hacer un submit.
Bueno, creo que eso eh, es todo. No sé si tienen preguntas o quieren ver cómo hacer ciertas cosas. Hay unas páginas en ARIA donde, donde pueden ver ejemplos de cómo hacer ciertos comportamientos, por ejemplo, cómo hacer un combo box, que es lo más complejo, o cómo hacer una navegación por pestañas, por ejemplo, que eso es todo lo que, por ejemplo, el Headless UI hacen solo, que es súper útil. Eso, no sé, creo que ya estamos listos. Eco. Hola, yo tenía una pregunta. ¿Cómo estás, Bruno? Acá me llamo Andrés. También estoy de una de las startups de Platinum Ventures. Sí, Te creo que quería lo tengo. preguntar si ocupabais la consola de Chrome. Sí, o O sea, si es sí, yo lo posible ocupo harto, ocuparla. pero no para accesibilidad porque yo me doy cuenta al tiro de los errores. Entonces, en general, yo soy como las personas que no ocupan la consola, pero solo por eso, porque me sale más rápido darme cuenta de los mismos errores en la página. O sea, pero es posible. También puedes navegar la consola de Sí, Chrome. Así sí, como... se puede y te va dando los errores. Eso es súper bueno igual, como ocupar la consola de Chrome o la de Firefox, que te van dando los errores de accesibilidad. Pero a veces no Ah, agarrar todo, no es como la herramienta infalible. ya, perfecto. Y cómo, claro, como que me baja la curiosidad de ser muy difícil como, no sé, pues, arreglar los paddings o los márgenes. Porque esas cosas no las puedes pasar por el tab. Como por decirlo, me faltó o sea, no sé, pues como los márgenes están, algo no está visible en la pantalla, como cosas más de UI. Ah, Eso es claro. complejo, ¿no? O sea, es que se supone que si un elemento está en tab index, va a ser como el scroll automático cuando apretáis el tab. Pero si hay un elemento, por ejemplo, que tiene alguna clase en Tailwind, por ejemplo, la clase hidden, el elemento igual entiende que ese elemento ya está oculto y no pasa por él. Aunque, aunque sea, por ejemplo, un botón que técnicamente debería pasar por el tab. Así que si que tiene la clase hidden, no lo va a ignorar. Ah, perfecto. Ya, Ujú. buenísimo. Bueno, Gracias. ya. Oye, Bruno, demasiado buena tu presentación. O sea, imposible que no me surja la duda, ¿hace cuánto programáis ya? Ah, bueno, hacía cosas en PHP cuando tenía como 12 años, pero no sé si eso considera programar. Pero así como programar, debe ser como a los 17, ahora tengo 22. Ah, ya. Igual lleva ahí un buen rato. Sí. Y de las cosas que programáis, ¿qué es lo que más te gusta? Amo Rails, Hotwire, me gusta mucho, me gusta igual harto React, React Native, en general, ese tipo de cosas, Python. Qué buena. Y estoy haciendo ahora mi memoria se trata de un traductor que básicamente sirve para las personas que estudian en la U y ocupan LaTeX, que puedan leer el contenido como las matemáticas y todo eso, porque los PDFs que genera LaTeX, los lectores de pantalla no los pueden leer, entonces eso es una dificultad igual para estudiar ingeniería como persona ciega. Así que eso estaba tratando de solucionar. Qué buena. Sí, pues, usamos harto látex. Sí, Y es sí, bien es cacha la en realidad. mejor. Sí, yo ahora estoy ocupando más Markdown y ocupo Pandoc. Y con Pandoc puedo pasar de Markdown, por ejemplo, a LaTeX. Entonces, cuando me piden los trabajos en LaTex, lo escribo en Markdown, lo veo cómo va quedando en HTML y después al final lo convierto a LaTeX y entrego, así, lo entrego ahí. Qué complicado. Bruno, una pregunta por curiosidad pura. Cuando a ti te pasan un diseño, ¿cómo haces? ¿Un Figma, una cosa de estas? O los Figma no los puedo leer. Así que eso, con mis compañeros trabajamos generalmente una vez que ya está el diseño en Figma, otra persona lleva eso a HTML y ocupamos Tailwind, así que o sea, ellos ponen las clases y me pasan la estructura y después yo continúo. O a veces lo que hacemos es al revés, yo hago como la estructura, hago la funcionalidad que a todos veo y después ellos van y lo arreglan y lo dejan bonito. Ok, ok. ¿Y tú te animarías a hacer una consultoría, probar nuestra aplicación y decirnos dónde no es accesible?
Sí, obvio, sí he hecho eso con Match, hice eso, o sea, no es una consultoría, pero les ayudé a mejorar la accesibilidad de Match. Y hicieron hartos cambios y fue súper bueno. Gracias, súper, te escribiré. Bueno, Te van a salir hartos clientes aquí, yo creo. Voy a estar con la agenda copa. qué bacán. Oye, qué bueno que explicaste lo del GIEM porque mientras presentaba justo me surgió esa duda, como si es que era como un crimen esconder cosas con CSS. Pero me surge la duda también como con los links, que dijiste que como si es que hay un enlace, como se asume que es redirección, y ahí tú tienes como el lector de pantalla, como tiene alguna como forma de cachar si es que te va a abrir, si tiene por ejemplo un target blank y que se te va a abrir en otra pestaña o si se te va a abrir en la misma. Sí, el lector no te lo dice, no te dice que se va a abrir una nueva pestaña. Yo como que adquirí cuando quiero abrir forzosamente alguna nueva pestaña, por ejemplo, no sé si estoy en Platonus y veo un link de otra página que yo sé que es otra cosa, yo al tiro aprieto Control Enter y le abro en otra pestaña, pero eso es como una cuestión mía. Pero no, el lector no lee cuando abre en otra pestaña. Y ahí como, ¿cuál para ti sería como el comportamiento esperado? ¿Que se He mantenga visto de la misma páginas, página? no, que se abren en otra pestaña, pero he visto páginas que lo que hacen es que ponen como entre paréntesis, se abre nueva pestaña. También lo que puedes hacer es que puedes poner un area label como un hint al, para los lectores de pantalla que diga que se va a abrir una nueva pestaña. Por ejemplo, Tailwind tiene clases que es un SR-only, que es como Screen Reader Only, y también tiene una que es como not, dos puntos, SR-only, y eso sirve para justamente dar mensajes a lectores de pantalla. Entonces es texto que el lector de pantalla lee, pero que está oculto. De hecho, esos son muy locos porque hay muchas formas de ocultar texto con CSS. Y hay unas formas de ocultar texto en la que el lector sí sabe, o sea, igual lee el texto a pesar de que esté oculto. Por ejemplo, las clases de Hidden de Tailwind manejan súper bien eso, pero eh, imagino que hay formas manuales de hacerlo donde a veces no se maneja bien eso. Y hay texto oculto que igual el lector está leyendo. Ya, o como, claro, si le cambiara el color y dejara ahí un texto igual del fondo, lo leería igual. Pero si está con Hidden, no. ¿Algo así? Ujú. O sea, si está con Hidden, no debería leerlo. Pero, por ejemplo, hay formas de ocultar texto con CSS que en realidad no se ven, claro, que no sé si con el color los ocultan. Y, y claro, ahí yo seguiría leyendo. Mira, qué interesante. Ya, bacán. Entonces, con una descripción para explicar si se abre en otra o no, como que eso serviría. Sí, sí, en portales de noticias generalmente he visto como eso. La BBC creo que hace eso. Mm. Oye, Bruno, dale, dale. Ujú. sí, dale. No, no, dale tú y después yo hago la otra pregunta. Ok. Y sí, que yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo ves tú el estado hoy de la accesibilidad? Eh, ¿Y cuál crees tú que ha sido el lugar en el que más, me refiero al lugar como aplicación o aplicación móvil, web, no lo sé, en el que más te has sentido como que funciona y que está bien hecho, como que realmente es fácil de usar, como algún ejemplo de éxito? Ya. Bueno, el estado de la accesibilidad es deficiente, pero ha ido mejorando. O sea, es mucho mejor de lo que era hace 5 años, por ejemplo. Ahora hay muchas más cosas accesibles y hay más empresas que están como conscientes de lo importante que es, pero aún falta mucho por hacer y generalmente siempre es una prioridad relegada, es como, oh, eso no es importante ahora, tenemos otras prioridades y queda para el final. Y siempre hay otras prioridades que no es la accesibilidad, entonces siempre va quedando para el final hasta que solamente empresas que tienen como más plata contratan un equipo para mejorar la accesibilidad y a veces eso no es tan caro. Por ejemplo, cuando yo llegué a Profe Social, con Benja identificamos errores rápido y como que en 1 o 2 días corregimos muchos errores y que eran como bien simples de corregir, solamente como que había que dar un poco de tiempo y se arreglaban cosas muy básicas, como por ejemplo los botones de me gusta, por ejemplo, no estaban etiquetados de compartir y eso fue súper rápido de arreglar. En general es lo que más se olvida, como etiquetar botones. Y aplicaciones accesibles, en general las cosas más accesibles son las de Microsoft. GitHub también es súper accesible.
¿Qué otras cosas? No sé, en general eso. Cornershop en general igual es accesible. Cornershop a veces tiene algunos problemas. Fintual a veces también tiene problemas, pero Fintual es como de todas las aplicaciones chilenas de inversión es la que más accesible es. Notion, por ejemplo, no la puedo ocupar. Es muy acuático. Y cuando les escribí al soporte de Notion, eh, básicamente me dijeron que no estaba en sus prioridades, así que, por ejemplo, esa es una de las cosas que no puedo ocupar. Eso, no sé si respondí la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Muy buena presentación. Bueno, gracias. ¿Y cómo te van lugares un poco más complicados? No sé, aquí en Colombia tenemos un montón de bancos que tienen maquinitas de turno. Cuando tú llegas, oprimes la pantalla. Ahí, O ese es un tema, por ejemplo, acá también hay una nueva máquina pequeña de Transbank. La otra vez me pasó en un pedido de Papa John's y llegó el repartidor con la maquinita y era una máquina touch. Y por suerte estaba con un amigo y como que yo confiaba en él y le di la clave y él la tuvo que escribir. Pero hasta en ese tipo de cosas se nota la accesibilidad. No se puede usar con el teclado. Y se puede solucionar rápido. Por ejemplo, esas máquinas podrían tener un jack de audio, donde le conectas el audífono, se apaga la pantalla y un lector de pantalla comienza a leer cuando vas tocando la pantalla del dispositivo y vas pasando el dedo por los números. Entonces, cuando sueltas el dedo en el número, lo escribe. Y así es como funcionan los teléfonos, por ejemplo, para escribir. Acá hay un banco, el BCI, que tiene cajeros accesibles. Entonces, cuando tú tienen un conector de audífono y cuando lo conectas, la pantalla se apaga y empieza a hablar un lector de pantalla. Entonces, aunque haya alguien atrás tuyo, no puede ver lo que estás haciendo ni tú, nada de eso. Entonces, en verdad el problema no es que sea touch, sino que si es touch, tendría que tener un lector de pantalla para que la persona lo pueda ocupar. Porque interesante, no había pensado que en verdad esto va más allá de solo aplicaciones. Sí, Oye, Bruno, José, déjame no, meterme. dale, dale. Buena, oye, soy Tomás, trabajo en Buda, gracias por la presentación, muy bueno, interesante. si ocupo Buda. Bacán. Bacán. Vamos a tratar de hacerlo accesible, es una de las metas que me encantaría lograr. Con respecto a eso, no tengo tanta experiencia, pero de la poca que tengo, me gustaría preguntarte lo siguiente. Siento que hay como distintas como, estrategias, ¿cierto? Como por ejemplo lo que decías tú, el HTML semántico. Esa es la que yo trato como de ocupar como primera estrategia. Y no sé bien cuáles deberían ser como, cuáles más recomendáis y cuáles más decís como ocupa como última instancia, ¿cachai? Como que el tab index, por ejemplo, me lo he tratado de sacar de encima un poco, a veces como estrategia. Claro. ¿Cómo iría en orden así si quieres decir, primero prioriza ponte tú, la semántica HTML? ¿Tenías como una estrategia de ese tipo? Sí, o sea, por ejemplo, si ocupáis button, al tiro ya te despreocupáis del tab index. Si ocupáis un A para links, también. No es necesario. Pero, por ejemplo, si haces algo cliqueable que está dentro de un div, ya ahí sí tenéis que ponerle el tab index y un rol de lo que es. Para que sea Eh, cliqueable. Eso tiene que ir con el focus también. ¿No todas las propiedades tienen focus? O sea, no claro, todas. si tú le pones un tab index igual 0, automáticamente ya eso se va a poder enfocar. Pero, por ejemplo, si tienes un div, por ejemplo, y quieres hacerle focus, sí o sí tiene que tener tab index igual 0 o -1 para que ese elemento se pueda enfocar y después tú le puedes hacer como element.focus, o sea, llamar a la función focus. Y eso lo que hace con JavaScript es que el navegador se va a redirigir a ese elemento, como lo que hacíamos cuando cerraba el modal, que hacía como modal button.focus y llevaba el foco para allá. Pero si ese modal button, por ejemplo, hubiese sido un div que no tenía tab index, aunque por mucho focus que yo le hiciera, igual no lo iba a enfocar. Mm, Buena. Entonces, por eso como que siempre que ocupé los elementos nativos de HTML va a estar bien. Pues. Por ejemplo, si ocupa, también lo otro que se ocupa harto, por ejemplo, para la snapbar, puedes ocupar el nav. Entonces eso automáticamente el lector te va a leer como navegación y ya sabes que es como una navbar. Por ejemplo, en el footer, como en el pie de página, puedes usar el elemento footer. También está el elemento aside, que es como para una barra lateral. Y hay otro que es el main, que se ocupa como para
para la región principal, donde está como el contenido principal de la página. Entonces, eso hace que con el lector de pantalla tiene unos shortcuts y tú te puedes ir moviendo rápidamente por las regiones de la página. Puedes ir al navbar rápidamente a la sección principal, a las barras laterales, al future, todo eso así, al tiro. Bueno, o sea, lo tratamos de ocupar eso. Bueno, Oye, y una última duda. Por ejemplo, en el caso de un label, ¿cierto? Con un input. ujú, eh, si yo en el HTML declaro primero el label y después el input, lo va a leer en ese orden, ¿cierto? claro, Y sí. si lo hago al revés, Primero vas a llegar al form y después abajo te va a decir lo que es. Entonces no es tan intuitivo. A o menos sea, que sea, por ejemplo, nosotros en Ment tenemos un caso que tenemos que indicar como cantidad de minutos. Entonces primero está el form y después minutos. Entonces ahí sí pusimos el label abajo, porque como que era, como, no sé, 5 minutos. ah, Pero si es, por ejemplo, no sé, que queréis poner el nombre, claro, debería ir arriba. Pero lo que puedes hacer para solventar eso es como ponerle un área label al input que diga como nombre, por ejemplo. ya. El area label sería como un fallback, ¿cierto? Como cuando no puedo terminar de hacerlo con el HTML. Exacto, sí. Ya, bacán. Bueno, gracias. Bueno. Uy, yo tenía una pregunta sobre como lo que me mencionaste de los idiomas, de que Ujú, si queda seteado como el idioma en inglés, te va a leer todos los textos con pronunciación como gringa. sí. Eh, como en qué parte del HTML como tendría que yo setear eso para que capte que es español. ¿O te Ah, en refieres como a los nombres de, no sé, label? Si sale como que el nombre es name, ¿va a creer que está en inglés? acá mira. De hecho, voy a mostrar, yo mismo cometí un error. En esta plantilla de acá, no sé si la ves, Ya, ahí en ahí lang. está el idioma, y copié el snippet de VS Code como que puse, literal acá puse HTML y puse esa. Entonces copié ahí, copié el mismo snippet. Entonces por eso también pasa eso. Ya, bueno, entonces debería ir ahí. Y en el caso como en que las, no sé, vos si tenéis una página que se como que traduce, que ocupa locales como, pero desde la parte del cliente, ahí no tenéis como cómo detectarlo. O sea, podría como ubicar el elemento y hacer un set-attribute, como ubicar Hay que se lo vaya cambiando de acuerdo al local que detectó en el claro, navegador. sí, Mm, voy a hacer como el cambio ya, dinámico así, ya bacán. Y ahí eso haría que lo pronuncie bien. claro, como que detecte el idioma y dice, ah, tengo que pronunciar ahora en inglés, y se va a poner a hablar como gringo, no sé. Mira, igual de ser divertido eso. O sea, molesto para ti, pero divertido escucharlo hablar A como ver, tratando de hablar sí, esto puedo español. mostrar. Velocidad 50. Velocidad con variante. Voz español. Volumen. Voz español de España. Voz español. Voz inglés americano. Configuración del video. Button desplegable. Eso pasa cuando como Mm, que leen un idioma incorrecto. Deepener video. CTRL plus Shift plus V. Button. Ahí, por ejemplo, Voz. Voz chino. Voz inglés británico. Voz inglés velocity 40. Velocity 15. Velocity 10. Configuración del audio. Button desplegable. entonces no se ya, va a ir. sí, ¿Cachai? mucho más difícil. Oye, y me impresiona otra, muy random, un último comentario, pero me impresiona la velocidad del audio. Como, tenéis como una habilidad para escuchar súper rápido. Sí, eso fue de a poco. De a poco, al principio lo ocupaba súper lento cuando era chico. Y muy de a poco fui aumentando la velocidad. De hecho, llegó un punto en el que aumentaba tanto la velocidad que como que ya podía entender lo que decía, pero se me olvidaba tan rápido que como que tenía que volver a leerlo, como que mi cerebro ya no podía procesar tan rápido lo que estaba escuchando y ahí como que llega el punto en el que ya no puedo seguir aumentando la voz. Rígido. Sí. Yo tengo una última pregunta, o sea, no Ujú. última mía por lo menos, no sé si el resto quizás tiene más preguntas, pero ahí durante todo este tiempo que hay estado aprendiendo ha sido todo así como autodidacta o como que
¿Alguien te ha ayudado? ¿Cómo lo has hecho? Como para, no sé, para ir explorando todas las herramientas. Sí. No, en general autodidacta. Por ejemplo, todos los cursos en videos de Udemy y esos no me sirven de nada porque cuando están en video, por ejemplo, yo no puedo ver lo que están haciendo. Entonces, generalmente yo soy como más de leer documentación o de buscar cosas en GitHub. Como que yo todos los días leo el feed de GitHub a ver qué cosas nuevas hay, como que GitHub ya me conoce bien. Y, y por ejemplo, en lo que es accesibilidad, empecé a aprender cuando yo mismo empecé a hacer cosas. Entonces, por ejemplo, yo hacía algo y me daba cuenta que el lector no me lo decía como yo esperaba que me lo dijera. Entonces yo buscaba, no sé, cómo hacer que el lector me diga que es un botón. Y ahí como que fui encontrando que, no sé, porque existían las áreas, los roles, y eso como que sí fui cachando que se podía forzar todo el comportamiento de todos los roles y cosas así. Qué buena. Seco, encuentro que eres seco. Gracias. Sí, tenemos muy buena presentación. Muchas gracias. No sé si quedan Bueno, más tengo preguntas por ahí. la presentación igual, después te la puedo mandar. Oh, Te sería dejé bacán. links ahí. No sé qué otro. Ya, sería bacán ahí para compartirla. Bueno, Porque igual fue harta información. Yo estuve como tomando apuntes, pero obvio que se me olvidaron cosas. Yo tengo una pregunta. Hola Bruno, yo soy Tomás de Hola. Látanos. Bueno. ¿Cómo dirías tú que podríamos integrar estas herramientas que tú mencionaste como que te avisan sobre problemas de accesibilidad en tu app en nuestro flujo de desarrollo? Como que mencionaste, creo que algunas se podían meter como en los PRs para que no te dejaran brillar, Sí, como los linters, esas cosas. sí, hay varios, por ejemplo, para Rails hay un linter de GitHub, que es como el GitHub lint RB, y te molesta cuando hay errores de accesibilidad. Y con el mismo RB lint, por ejemplo, podrías hacer que si es que hay un error de accesibilidad no pase. Por ejemplo, para Axecore tiene un helper para RSpec que puedes ocupar para testear como qué tan accesible es el documento que estáis renderizando. Y Ya, ya. y ahí como que tú podrías esperar como un cierto nivel de satisfacción de accesibilidad. Y también, por ejemplo, para el Slint, pues, no sé, por ejemplo, para React hay uno que se llama Slint JSX A11i, pero hay un montón, para un montón de frameworks. Y Entonces, y el como, de mismo Axecore. Pues, ya, bueno. Sí, te quería preguntar como, ¿qué tanto nivel de satisfacción te llegáis a eso? Como que en el fondo, ¿hasta qué punto podemos nosotros como reconocer los problemas de accesibilidad que hay en nuestra app a través de esta herramienta? probándolo. Por ejemplo, por ejemplo, si está en un Mac, voy a activar el VoiceOver con el command y el Touch ID, lo apretáis 3 veces. O podéis ir a los ajustes, o le podéis decir a Siri que active VoiceOver. Como, Siri, activa VoiceOver. Y bueno, ahí tendréis como que pasar por una curva de aprendizaje de cómo ocupar VoiceOver, pero si tú puedes hacer las cosas con el teclado no sé, te tapáis los ojos y tratáis de hacer lo mismo que estaríais haciendo, pero con el teclado. Si lo podías hacer de manera satisfactoria, entonces podréis darte por sentado que es accesible. Ya, bueno. Generalmente, esa es como la real prueba de fuego. Las herramientas automatizadas te pueden ayudar, por ejemplo, no sé si faltan atributos y ese tipo de cosas, pero por ejemplo, no van a detectar si es que tenías un modal que cuando aprietas el botón no te lleva no te lo enfoca, por ejemplo. Porque si yo aprieto el botón y no sé que es abrir un modal, nunca voy a ir a buscar ese modal. Yo pienso que no pasó nada, de estar malo, no sé. Eh, Bueno, yo ya sé que no es así porque es tan recurrente que siempre lo termino buscando por todo el documento. Algunos pueden insertar en el modal arriba, otros abajo, otros en cualquier parte de la página, y así. Pero eso, entonces, ese tipo de errores no los va a detectar, porque no sabe qué comportamiento tiene cada cosa. Entonces, eso hay que probarlo manualmente. Lo que puede detectar es como cuando falta algún atributo. Por ejemplo, si es que estáis haciendo clic en algún div y cacha que ese div está hecho para hacer clic, te va a reclamar porque no tiene un rol ni un tab index, por ejemplo. Pero solo en esos casos como más fáciles. Ya, bueno. Gracias. Vale.
Bruno, ¿y cómo te contactamos? Les mando mi correo en el chat. Igual, usted, bueno, no sé, Proserpina tiene mi... Sí, yo también tengo tu correo y lo puedo dejar ahí por el canal de Slack en que mandé la invitación, si quieres. Ahí está mi correo. Yo tengo una última duda, pregunta. Ujú. ¿Qué tan diferente es el tema de accesibilidad entre web y móvil? Como todo esto que nos has contado, si debería funcionar como igual en móvil o hay que hacer como otras cosas. Sí, en mobile es ligeramente diferente dependiendo del framework. Por ejemplo, en React Native puedes ocupar Accessibility Role como un atributo, por ejemplo, en los views. O en los, por ejemplo, ahí también, de hecho, ahí también se recomienda ocupar los nativos. Por ejemplo, en vez de ocupar un touch opacity, podría ocupar un button, por ejemplo. Y tienes el Accessibility Role, el Accessibility Label también está. También hay una propiedad que se llama Accessibility sola, que es igual a true, y cuando haces eso, va a hacer que el lector de pantalla te lea solamente el elemento en el que pusiste accessibility igual true, y va a ignorar todo lo que está, todos los hijos de ese componente. Y eso a veces es un error grande que hay, que, por ejemplo, no sé, suponte un área, por ejemplo, no sé, en Facebook, o en Instagram, cada post. Entonces, suponte que tú como en el en el container de todos los posts, pones accessibility igual true. Después no podrías acceder a todos los botones que están dentro de eso, como, no sé, el me gusta, el comentar. Hoy no sé si eso sería como para otra charla, supongo, porque tendría que mostrarte con el celular. Pero si buscáis como React Native Accessibility, por ejemplo, te van a aparecer todos los atributos y las cosas que les puedes poner. Y en Flutter igual. Flutter no es tan bueno en accesibilidad, pero igual se puede hacer algo. Y por ejemplo, los nativos de iOS, por ejemplo, UIKit o Swift UI son súper buenos y también te van haciendo recomendaciones ellos mismos, creo, de hecho. De hecho, el Xcode tiene un inspector de accesibilidad también. Y lo podéis ocupar. Fue un poco disperso, no sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Pucha, yo tengo otra pregunta, pero no sé si se acabó el... Eh, ya voy nomás. Soy Benjamín, ya te había hecho una pregunta anterior. Ujú, sí. Sí, supongamos que eh, una aplicación usa el estándar ARIA perfectamente. Ujú. em, y todo está súper usable en lo que respecta a ARIA. Eh, ¿Cuál sería el siguiente paso como en la industria? ¿O tú crees que este estándar soluciona todos los problemas? ¿Sigue habiendo algún dolor al momento de intentar usar una aplicación de ese tipo? Si cumples todo, si literal el estándar a la perfección, no habría ningún problema. Sería todo ultra accesible. Ahora, eh, podría como ponerte a investigar, por ejemplo, cómo hacer que Figma sea accesible. Eso es súper difícil. Entonces, quizás ahí Claro, cumplir con el estándar en Figma, ya el estándar está ahí, pero no significa que cumplir el estándar sea como llegar y cumplirlo. Todo depende mucho del contexto. Por ejemplo, en una página web simple, en un CRUD, o por ejemplo, arrastrar y soltar, podría poner, por ejemplo, que al hacerle clic derecho o el Shift F10, por ejemplo, o que hayan botones, por ejemplo, subir elemento, bajar elemento, en vez de arrastrar y soltar, por ejemplo. Como botones que te permitan hacer lo mismo sin arrastrar y soltar. Por ejemplo, en un Kanban, en, podrías poner, en vez de arrastrarlo de in progress a done, también podrías poner como un botón que sea como status, y tú apretas en el status y lo puedes marcar como done,
y eso automáticamente también lo va a arrastrar. No solamente que puedas cambiar el estatus arrastrándolo, por ejemplo. Eso podría ser un comportamiento que hacer lo mismo de distintas maneras. Entonces, claro, para Figma cumplir el estándar sería súper difícil, pues. Yo ni siquiera me imagino cómo podría lograr eso. Claro. Entonces, quizás ese como podría ser el siguiente paso, como investigar cómo podría hacer eso ya, como en ese tipo de aplicaciones. En juegos, por ejemplo, cómo hacer un juego accesible, un videojuego. Hay audiojuegos que solo funcionan con audio, que son como más pasivos. Pero en un videojuego también es un desafío súper grande. Ese quizás podría ser como el siguiente paso. Vale, Sí. muchas gracias. Igual bueno saber que todos los como drop no son accesibles. O sea, como que tienen que tener la opción como de como seleccionar con el teclado o algo así. Ujú. Sí. Lo que también hacen harto, que por ejemplo, suponen un Kanban, te puedes mover con las flechas por las columnas, y no sé, por ejemplo, en To Do, te va moviendo flecha arriba y flecha abajo por todas las listas de los To Do. Después si apretas flecha derecha, te va a mandar a los In Progress. Y después si apretas de nuevo flecha derecha, te va a mandar a Done, o flecha izquierda en In Progress, y así se va moviendo. Y flecha arriba y flecha abajo te mueves por las columnas. Entonces lo que hacen es que, por ejemplo, vas a un elemento, aprietas espacio, y después vas no sé, por ejemplo, un elemento que está en To Do, vas, le apretas espacio, después apretáis la flecha derecha y pones te quedan in progress, le apretáis espacio de nuevo y ahí lo sueltas. El drag drop de GitHub, por ejemplo, funciona así. Bueno, Entonces, bacán. eso es como otro comportamiento que le podéis añadir al arrastrar y soltar. ¿Y cómo hacéis que un usuario sepa que tiene que hacerlo así? Con hints. Por ejemplo, puedes poner un hint con una clase de Tailwind que sea como screen reader only y que diga, no sé, por ejemplo, presiona espacio para arrastrar el elemento y después presiona espacio de nuevo donde lo quieras soltar, por ejemplo. Entonces, después el usuario va a leer eso y ya va a saber cómo ocupar la aplicación. O sea, cómo ocupar ese feature. ¿Puedo hacer una última pregunta? Ujú. Es que, ¿cómo no te pasa como que te cuesta interpretar a veces como para qué es una página? Porque me imagino que es como que la cuestión te puede leer todo lo que hay ahí y como que de repente puede ser confuso, como según el orden en que te lea las cosas o no sé. Sí, pasa. Pasa cuando de repente el orden de los elementos no corresponde como en la forma semántica con la que debería estar. Por ejemplo, tú podrías poner el footer al principio, a pesar de que se vea abajo. Dirigido. Sí. Por ejemplo, de repente las alertas, los elementos flash, a veces también no hay cómo saber que aparece una alerta. Sí, claro, Claro. hay que buscar una forma de notificarlo. Por ejemplo, puede ocupar bueno, eso es como una cuestión más avanzada, pero se llaman area lines. Y hay distintas formas de indicar al lector de pantalla que algo está cambiando. Entonces puedes tener como una alerta fija en el DOM y cada vez que aparezca una alerta, la pones ahí y el lector va a detectar que hubo un cambio porque pusiste un atributo que le estabas diciendo al lector, oye, escucha cuando haya un cambio acá, y el lector va a decir, oh, acá hay un cambio, entonces te va a leer como ese mensaje de error, por ejemplo. Entonces eso se usa harto cuando hay un error en los formularios Ya, buena. y cosas así. Por ejemplo, si es que hacéis validaciones, es como súper buena práctica que si apretáis en Submit, por ejemplo, y hay un campo erróneo, como enfocarlo a ese campo que está mal. Buena. Como para que el usuario sepa dónde está el problema. Porque si no, va a estar campo por campo buscando algún mensaje de error. Buen tip. Sí. Y si ¿Y ocupáis si como son varios? si son varios, siempre se enfoca el primero en el orden en el que está malo. Por ejemplo, si le pones en HTML, en un input le pones required, por ejemplo, y tienes 3 inputs y completaste el segundo, solamente el segundo, te va a mandar sí o sí al primero, a pesar de que el tercero también esté incompleto. Y si después si completáis el primero y después volví a apretar submit, te va a mandar al tercero. Bueno, Y eso lo hace el navegador. Si ocupáis, por ejemplo, el form nativo,
y ocupáis como el botón type igual submit y ocupáis los validadores HTML siempre, eso ni siquiera hay que hacerlo, como que el navegador lo hace por ti. Bueno, gracias. Ya. Pues, estamos en la hora, así que oye, muchas gracias Bruno por la presentación, de verdad que te Bueno, pasaste, estuvo muchas muy gracias a buena. ustedes igual. Así que eso, ahí estamos hablando. Ya, te voy a mandar la presentación ahí Ah, sería en la bacán. tarde. Ya. Ya, Eso. bacán. Chao. Bueno, que estén Chao, súper. gracias. Que estén Chao, súper. gracias. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias, muy buena.